Bueno, yo os explicaré un poco qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio, que es utilizar una herramienta que se llama la biología de sistemas, que ahora os explicaré en qué consiste, para estudiar la fisiología y la patología de Mycobacterium tuberculosis. Primero de todo, ¿qué es la tuberculosis? Pues es una enfermedad común, aunque no lo parezca, es una pandemia realmente a nivel mundial, como ahora veremos. Puede ser mortal, aunque la mayor parte de la gente es portadora, pero puede llegar a ser mortal. Afecta, como sabéis, a los pulmones y el problema que tiene es que puede permanecer latente durante muchos años. Yo conocí el caso de una señora que pues, probablemente la cogió durante la posguerra y cuando era mayor fue un día a hacerse una revisión y le dijeron que solo tenía un 10% de la capacidad pulmonar, precisamente por esta enfermedad. O sea, puede permanecer toda la vida latente. El tratamiento es complejo, requiere múltiples antibióticos y el problema es que a menudo surgen también resistencias de la bacteria a estos tratamientos. Y hay una vacuna, pero realmente es poco eficiente. Aquí podéis ver los rayos X del tórax de una persona afectada donde se pueden ver los nódulos. El responsable, el agente de esta enfermedad, de la tuberculosis, es una bacteria gram positiva que se llama Mycobacterium tuberculosis y aquí podéis ver una micrografía electrónica. Lo que consigue esta bacteria es un poco escapar del sistema inmune, por eso es tan exitosa. Y cómo lo consigue es pues precisamente metiéndose dentro de ese sistema inmune, ¿de acuerdo? Puede entrar en una de las células de nuestras células de defensa, que se llaman macrófagos, y es dentro de estas células donde precisamente escapando de la degradación por parte de esas células, de la digestión, pues puede permanecer, como he dicho, durante muchos años. Bueno, como os he dicho, es realmente una pandemia, afecta a 1/3 de la población mundial, 2,3 mil millones de humanos. Se produce cerca de una nueva persona infectada por segundo, ¿no? Y de todas estas es responsable, al menos se conoce en el 2010, de 1,5 millones de muertes. La mayor parte de estas personas están en países subdesarrollados, en algunos países de Asia y África puede llegar al 80% de la población estar infectada. Y en Occidente ahora mismo está en auge, se calcula que un 5-10% de la población es positivo y en parte es como consecuencia también del virus del SIDA, que deja también a las personas inmunodeprimidas. O sea que se puede considerar una enfermedad también emergente en Occidente. Bueno, ¿qué es la biología de sistemas? Pues la biología de sistemas es nuestra herramienta y en realidad lo que es un cambio de paradigma. Pues habéis escuchado que hay unas ciencias que se llaman exactas, como son la física y la química, en las que hay unas leyes que siempre se cumplen, ¿no? Pues una manzana, como le pasó a Newton, una manzana tú la tiras 100 veces cae al suelo, ¿no? Sin embargo, la biología, pues no, hasta hace poco ha sido una ciencia bastante descriptiva, ¿no? Nos hemos dedicado pues, a describir lo que veíamos, pero no realmente a entrar un poco en cuál eran las bases de lo que estaba pasando, cómo podíamos explicar lo que estaba pasando. Esto no es porque la biología tenga unas leyes propias, porque las leyes de la biología son las de la física y las de la química. Por lo tanto, la razón por la que la biología no ha sido una ciencia exacta es porque son sistemas complejos y cuesta tener todos esos, digamos, elementos, esos valores que luego se utilizan para hacer las ecuaciones, ¿de acuerdo? Que nos permiten extraer cuáles son las leyes. El cambio de paradigma viene de cambiar también la visión. No nos fijamos tanto en un gen, una proteína, una molécula, sino que estudiamos los sistemas, ¿de acuerdo? Esos sistemas pueden tener distintas escalas, pueden ser pequeños circuitos moleculares, pueden ser células, como comentaba el compañero, pueden ser tejidos, órganos o incluso organismos, ¿de acuerdo? Pero lo que estudiamos es, desde un punto de vista del sistema, estudiamos los componentes porque el sistema es más que la suma de los componentes, ¿de acuerdo? En el fondo, lo que necesitamos, lo que os he dicho, para hacer esta ecuación de la vida, lo que necesitamos es conocer cuántas moléculas tenemos en un organismo determinado,
cuántas copias hay de cada una, ¿de acuerdo? ¿Cómo interaccionan entre ellas? Aquí, por ejemplo, pues esta, por ejemplo, podría activar a esta otra. Y cómo esas interacciones y esas concentraciones cambian con el tiempo, es decir, la dinámica. ¿De acuerdo? Para hacer esto, como os he dicho, hemos cambiado un poquito la visión. Entonces, si antes estudiábamos, digamos, las proteínas una a una, ahora lo que hacemos es lo que se llama ómica. Habéis escuchado mucho en la televisión hablar de la genómica. La genómica pues, es simplemente el estudio de todos los genes de un organismo, ¿no? Pues las ómicas, lo que hemos pasado pues, es de hacer las cosas en un tubo de ensayo, a hacer las cosas en... pues esto es una placa de 96, hay de 386, utilizamos también robots que nos permiten analizar muchas moléculas al mismo tiempo. Esto es un chip de ADN que tiene pues, todos los genes de un genoma, los puedes tener en un chip que es así de pequeño, como un llavero. Esto nos da unos... Pues como el esquema que he enseñado antes, pero muchísimo más complejo. Entonces, ¿qué nos falta para hacer esta ecuación? Pues nos faltan ordenadores, ¿de acuerdo? Hoy en día este tipo de análisis es impensable sin un ordenador. No se pueden hacer estas ecuaciones con lápiz y papel, ¿de acuerdo? Y para eso están los ordenadores, para hacernos este trabajo, de ayudarnos a hacer esta ecuación de la vida. Entonces, ¿cómo nos ayuda la biología de sistemas a luchar contra Mycobacterium tuberculosis? Primero de todo, deciros que esto no es un proyecto trivial, es un consorcio europeo que implica 13 laboratorios, 11 de ellos académicos y 2 privados, que está financiado por la Unión Europea con 10 millones de euros, el 7º programa marco. Por lo tanto, es un proyecto ambicioso y su misión, su objetivo es, a grosso modo, sería colaborar todos estos grupos para entender la fisiología de estas bacterias, de las micobacterias, durante la infección, para poder encontrar dianas, que como he dicho, pues no existen buenos tratamientos, pues para poder encontrar dianas idóneas para desarrollar las posibles intervenciones. Bueno, aquí no entraré, pero estos son todos los grupos que formamos parte de este consorcio europeo. Los objetivos más concretos serían integrar datos cuantitativos, como he dicho, de cuántas moléculas tenemos y qué concentración tenemos de cada molécula en todas las ómicas, la transcriptómica, la proteómica, la metabolómica, la genómica estructural, lipidómica, glicómica, tanto de la bacteria en solitario como la bacteria en presencia de sus células huésped, que son los macrófagos que comentaba. Y con todo ello, desarrollar modelos de ordenador que incluyan todos los procesos celulares, especialmente nosotros estamos muy interesados en el metabolismo, las redes de regulación, como comentaba el compañero, y la regulación transcripcional. Y utilizar esto para identificar dianas terapéuticas, como os explicaré ahora. Algunas partes de este proyecto, que os paso a detallar, es, por ejemplo, el subproyecto 1 sería la ómica, en la que estamos implicados 4 laboratorios, en la que se ve, por ejemplo, cuál es la respuesta de Mycobacterium tuberculosis a estrés. Y eso se ve, como os digo, pues mirando en este caso pues todos los RNAs que cambian cuando la célula se expone a distintas situaciones metabólicas. También se puede mirar las proteínas, que es lo que hay después de los RNAs, o los metabolitos. Otra actividad muy importante es conocer la función de proteínas y complejos macromoleculares. A veces uno va a una bacteria y piensa, bueno, los humanos somos complicados, pero las bacterias pues ya se conocen más o menos. Pues te encuentras que en una bacteria así, que tiene unos 4.000 genes, pues una gran proporción de genes todavía no tienen una función descrita. Eso también es importante para entender el organismo. Entonces, como sabéis, las proteínas se asocian en complejos, que se llaman complejos macromoleculares, que son las pequeñas máquinas biológicas, que son las que realizan todos nuestros procesos en las células. Entonces, es muy importante conocer todas esas interacciones entre proteínas que forman esos complejos macromoleculares. Y también es importante la localización de esas proteínas. No es lo mismo la función de una proteína unida al ADN que la función de una proteína en la membrana o una proteína que se pueda secretar y que pueda ser, por ejemplo, una toxina para nosotros, ¿no?
Y también es interesante conocer la estructura tridimensional de esos complejos por cristalografía de rayos X. Otra parte es la bioinformática. Tenemos todo un grupo de gente trabajando en analizar toda esta montaña de datos que estamos generando, buscar maneras de almacenarlo, de que sean fácilmente compartibles todos estos datos. Queremos compartirlos con la comunidad científica, están para eso. ¿Cómo podemos visualizarlos en toda esa maraña de números? ¿Cómo podemos encontrar maneras que nos ayuden a extraer conclusiones? Pues mediante visualizaciones apropiadas. La notación del genoma, como os digo, todas las proteínas cuya función vamos conociendo, pues requieren una notación. Y también cómo se integran diferentes bases de datos. Como os he dicho, pues hay datos de ARN y de proteína que se supone que son del mismo gen. Hay veces pues no tienes los mismos valores. ¿Qué es lo que te crees? ¿Cómo lo analizas? Este tipo de cosas. Hay un grupo de gente que se dedica a esto. Y por último, el modelaje. El modelaje es la parte más importante, como os digo, porque es un poco desarrollar, integrar todos esos datos en un modelo computacional, modelo matemático, para estudiar todas estas redes, es decir, hacer un modelo en este caso, de una célula, de una bacteria. Y una vez que tienes esta célula, yo le llamo la célula Tamagotchi, ¿no? La tienes en el ordenador, le puedes dar de comer, puedes ver cómo se comporta. Y es aquí cuando puedes hacer predicciones. Como os decía antes, si conseguimos que la biología sea una célula exacta, podremos predecir cómo se va a comportar un organismo ante una situación que nunca hemos estudiado, por ejemplo, en el laboratorio. ¿De acuerdo? Podemos hacer experimentos, lo que se llama in silico, ¿no? En el ordenador. ¿De acuerdo? Y de esta manera podemos identificar posibles puntos débiles, ¿no? Esta proteína o este gen o este pequeño circuito puede ser importante para la infección. Pues esto podría ser una posible diana terapéutica. ¿De acuerdo? Para esto, ¿qué necesitamos? Hay gente que puede pensar, bueno, pues a mí la biología pues es un rollo porque, bueno, ciertamente es un poco tocho de estudiar. Nosotros en el laboratorio pues tenemos de todo, no solo biólogos, ¿de acuerdo? Tenemos, pues, yo por ejemplo pues soy microbióloga, pero también tenemos pues matemáticos, bioinformáticos, químicos, físicos, ingenieros. Tenemos de todo, es un laboratorio multidisciplinar, ¿de acuerdo? Necesitamos gente con muchas habilidades de muchos tipos para poder hacer este tipo de procesos. Y este es nuestro ciclo entre los experimentalistas y la gente que trabaja con los ordenadores. Algunos de nosotros hacemos las dos cosas, hacemos la parte experimental y la parte computacional. Y bueno, con esto acabo. Si tenéis preguntas, recordad que no hay preguntas estúpidas, sino respuestas estúpidas. Gracias.